Era un día como cualquier otro en Santa María, una ciudad que parecía pasar sus días tranquilos sin presagiar la tragedia que estaba a punto de ocurrir. El 15 de marzo de 2024. El reloj marcaba las 8 de la mañana cuando Luna Michi, una ingeniera de 27 años, conocida por su puntualidad y dedicación, no apareció en una reunión clave de su empresa. Aquella reunión no era solo una formalidad, era un evento importante que, de alguna manera, marcaba el futuro de varios proyectos tecnológicos. Luna había trabajado incansablemente en ellos, y su ausencia no pasó desapercibida. Catherine Green, su colega más cercana y amiga, intentó llamarla varias veces, pero las llamadas iban directamente al buzón de voz. Al principio, pensó que Luna simplemente se había retrasado, como a veces solía ocurrirle debido a su trabajo. Sin embargo, el paso de las horas y la ausencia prolongada comenzaron a inquietarla. No era común que Luna no respondiera, especialmente porque siempre se mantenía al tanto de su equipo, incluso fuera de horario. Decidió, entonces, ir a su apartamento, con la esperanza de encontrarla allí, en caso de que se hubiera retrasado por algún motivo personal. Al llegar, encontró la puerta cerrada, pero no con el cerrojo echado. En el interior, el apartamento estaba impecable, como si Luna hubiera dejado todo en su lugar antes de salir. En el escritorio de su oficina, el ordenador permanecía encendido, como si hubiera dejado de trabajar en medio de una tarea. Su ropa deportiva estaba doblada cuidadosamente sobre la cama, tal vez en espera de una salida al aire libre. Había algo extraño en todo esto, algo que no encajaba con la imagen de Luna. Su vida, hasta ese momento, era como un reloj de precisión, meticulosa, predecible, ordenada. Manolo Torres, su prometido de 29 años y desarrollador web, llegó minutos después, aparentemente tranquilo. Le comentó a Catherine que Luna se había ido a correr, como solía hacer algunas mañanas. Sin embargo, había algo raro en su actitud, algo en su tono que desconcertó a Catherine. Su respuesta fue casi automática, como si ya tuviera preparada una excusa. Lo más inquietante fue que, a pesar de sus palabras, las cámaras de seguridad cercanas no mostraban a Luna en su habitual ruta de jogging. No había huellas de su paso por ningún lugar cercano. La situación tomaba un giro cada vez más extraño. Los detectives que llegaron al lugar comenzaron a examinar más de cerca las circunstancias. Lo que inicialmente parecía una desaparición ordinaria, pronto se transformó en algo más complejo. Manolo, al ser interrogado, explicó que estaba preocupado, pero no mostró signos de desesperación. Algo no encajaba en sus explicaciones. Las investigaciones en los sistemas financieros de Luna revelaron operaciones sospechosas. Había transacciones de dinero hacia cuentas desconocidas y grandes sumas que no coincidían con sus ingresos ni con sus gastos habituales. Los detalles ocultos en su vida financiera comenzaron a surgir y las sospechas sobre su prometido comenzaron a crecer. ¿Estaba Luna en medio de una red de mentiras? ¿Y qué estaba haciendo Manolo mientras su prometida desaparecía sin dejar rastro? El misterio estaba solo comenzando, y las respuestas parecían estar más allá de lo que se podía ver a simple vista. El rastro de Luna Michi, la mujer que había sido un ejemplo de rigor y profesionalismo, se desvanecía, dejando preguntas, pero también la sensación creciente de que algo mucho más siniestro estaba en juego. ¿Quién era realmente Manolo Torres? ¿Qué secretos guardaba su relación con Luna? Y lo más importante, ¿qué le había sucedido realmente a Luna? La desaparición de Luna Michi no tardó en convertirse en un asunto que atrajo la atención de las autoridades. Tras la inquietante falta de pistas y la actitud inexplicable de Manolo Torres, la policía local asignó el caso a los detectives Dwayne Carter y Rachel Morgan. Desde el primer momento, ambos notaron algo fuera de lugar en la reacción de Manolo. En lugar de mostrar angustia o desesperación ante la desaparición de su prometida, él mantenía una calma casi preocupante. No era normal que alguien enfrentara una situación como esa sin mostrar al menos un atisbo de miedo o pánico.
Carter y Morgan, con años de experiencia a sus espaldas, comenzaron a hacer preguntas. Manolo repitió una y otra vez su versión de los hechos. Luna había salido a correr por la mañana, como solía hacer todos los días. Sin embargo, las inconsistencias empezaron a surgir tan pronto como los detectives indagaron en los detalles más pequeños. El comportamiento de Manolo parecía frío, casi automatizado. Cada palabra parecía ensayada, como si se estuviera cuidando de decir lo correcto en todo momento. A lo largo de la entrevista, su postura no cambió ni una sola vez. Su mirada se mantenía fija en el suelo, como si estuviera evitando mirar directamente a los ojos de los detectives. Esto hizo que Carter y Morgan se sintieran aún más desconfiados. En el transcurso de la investigación, se reveló que el teléfono móvil de Manolo había estado apagado durante las horas en que él aseguraba que Luna había salido a correr. Algo no cuadraba. Si realmente estaba tan preocupado por ella, ¿por qué apagó su teléfono justo cuando más lo necesitaba? Las cámaras de seguridad, que inicialmente habían mostrado que Luna no pasó por su ruta habitual, también revelaron algo más inquietante. El automóvil de Manolo había sido visto cerca de varias ubicaciones diferentes, todas alejadas de donde se esperaba que estuviera su prometida. ¿Por qué se desplazaba por lugares tan distantes de su hogar? ¿Acaso estaba buscando algo o alguien? Los detectives decidieron entonces ampliar su investigación hacia la vida personal de Manolo. Los resultados fueron tan sorprendentes como desconcertantes. Un análisis de sus movimientos financieros mostró una serie de transacciones sospechosas. Manolo había realizado varias transferencias de dinero a cuentas bancarias desconocidas, algunas de las cuales no tenían ningún vínculo aparente con su vida laboral o personal. Además, había abierto nuevas cuentas, algunas de las cuales no estaban registradas a su nombre, sino a nombre de empresas offshore. Un detalle que despertó la alarma en los investigadores. Estas acciones solo aumentaron las sospechas de que Manolo estaba involucrado en algo mucho más grande que un simple caso de desaparición. Lo más desconcertante de todo era la falta de una respuesta emocional genuina por parte de Manolo. Durante las entrevistas, nunca mostró un atisbo de frustración o preocupación real por la situación. Más bien, parecía estar cubriéndose, intentando controlar cada palabra, cada gesto. Incluso en momentos en que los detectives lo enfrentaron con las pruebas de las transacciones sospechosas, su reacción fue sorprendentemente calmada. En lugar de mostrar ira o desconfianza, como era de esperar, su voz sonaba vacía, como si estuviera esperando que el interrogatorio terminara. Las sospechas de los detectives crecían a medida que avanzaba la investigación. A pesar de las pruebas que apuntaban hacia él, Manolo continuaba insistiendo en su versión de los hechos. Decía que su relación con Luna había sido perfecta, que no había nada en su vida que pudiera haber causado su desaparición. Sin embargo, los detectives ya no estaban convencidos. Cada una de sus palabras parecía estar envuelta en una capa de falsedad, como si estuviera tratando de ocultar algo mucho más oscuro. El caso de Luna Michi estaba lejos de ser resuelto, pero una cosa quedaba clara: la tranquila fachada de Manolo Torres comenzaba a desmoronarse, y los secretos que mantenía ocultos eran más peligrosos de lo que nadie podía haber imaginado. El juego de mentiras que había tejido comenzaba a ser expuesto, y lo único que quedaba por descubrir era hasta dónde estaba dispuesto a llegar para proteger sus propios intereses. A medida que los detectives profundizaban en la vida de Manolo y Luna, comenzaron a descubrir aspectos ocultos de su relación que desmentían la imagen idílica que ambos habían proyectado. Si bien al principio todo parecía ser parte de una pareja perfecta, los detalles que surgían desde los rincones más oscuros de su vida privada desvelaban una realidad mucho más compleja y, sobre todo, inquietante. El análisis exhaustivo de las cuentas bancarias de Luna reveló una serie de transacciones de grandes sumas de dinero que no coincidían con su nivel de ingresos habitual. La joven ingeniera había sido cautelosa con sus finanzas, algo que se reflejaba en sus hábitos meticulosos y en su carácter analítico. Sin embargo, en los últimos meses, comenzó a haber movimientos irregulares, transferencias hacia cuentas que no conocía y pagos que no coincidían con sus gastos cotidianos.
Lo más sorprendente fue que, a pesar de que Luna siempre había sido cuidadosa con sus finanzas, Manolo había tenido acceso a muchas de sus cuentas. No solo eso, sino que en varias ocasiones había realizado movimientos sin su consentimiento. Aunque ella había mostrado alguna vez un leve desinterés por este tipo de cosas, confiaba plenamente en él. Luna, en su naturaleza reservada y profesional, nunca sospechó que su prometido podría estar controlando sus ahorros, manipulando sus cuentas y ocultando información vital. Con el tiempo, los investigadores descubrieron que Manolo no solo había hecho transacciones financieras en secreto, sino que también había accedido a documentos privados de Luna, incluyendo sus correos electrónicos. De hecho, se encontraron una serie de mensajes electrónicos que, lejos de ser simples intercambios triviales, mostraban una creciente tensión entre la pareja. En los correos, Luna se había expresado con su amiga más cercana, Samantha Price, sobre sus inquietudes respecto a Manolo. En esos mensajes, Luna mencionaba que en los últimos meses había comenzado a notar comportamientos extraños en él. La forma en que manejaba sus asuntos financieros, su actitud evasiva cuando le preguntaba sobre ciertos movimientos bancarios y, sobre todo, su creciente interés en evitar que ella tuviera acceso a sus propias cuentas, se convirtieron en temas de conversación recurrentes entre las dos amigas. «Creo que está ocultándome cosas, Sam», le había escrito Luna en uno de los correos más recientes. «A veces siento que no me está contando toda la verdad. Y si intento preguntarle algo, se pone a la defensiva. Hay algo extraño en él, lo sé». Las palabras de Luna mostraban una mezcla de desesperación y confusión, pero también una clara determinación por descubrir qué estaba sucediendo. Ella sospechaba que Manolo estaba involucrado en algo más grande de lo que él le había dejado ver, algo que ya no podía ignorar. De hecho, en una carta más tarde, mencionó su intención de confrontarlo, de exigirle explicaciones y de revelar lo que estaba haciendo con su dinero. Sin embargo, parecía que Luna se encontraba atrapada en una red de manipulaciones mucho más complicada de lo que pensaba. No solo estaba enfrentando a su prometido, sino también a sus propios miedos y dudas, que, aunque instintivos, eran en parte sofocados por el amor que todavía sentía por él. El hecho de que Manolo fuera capaz de ocultarle cosas tan importantes y mantener un control tan estricto sobre su vida financiera comenzó a desmoronar la confianza de Luna. Y lo que comenzó como una preocupación leve se convirtió rápidamente en una inquietud incontrolable. A medida que los detectives seguían destapando más capas de esta relación problemática, comenzaron a ver la psicología de Manolo en una nueva luz. Ya no era simplemente un prometido cariñoso, sino un manipulador que había diseñado su vida de forma que pudiera mantener a Luna bajo su control sin que ella se diera cuenta. Mientras tanto, Luna, cuya astucia era tan aguda en su trabajo, se encontraba emocionalmente atrapada, sin saber hasta qué punto la persona a la que había entregado su confianza estaba jugando con su vida. Lo que parecía una historia de amor en apariencia, ahora se revelaba como una trama de engaños y manipulaciones calculadas. El caos interno de Luna comenzó a intensificarse, mientras las piezas de su vida personal y profesional se desmoronaban lentamente. Y aunque sabía que algo estaba mal, la falta de pruebas concretas hacía que fuera difícil para ella tomar una decisión decisiva. Sin embargo, con cada nuevo hallazgo, la sospecha y la incertidumbre que la rodeaban crecían cada vez más. El avance de la investigación comenzó a tomar giros inesperados. A medida que los detectives Carter y Morgan se adentraban más en los detalles de la vida de Manolo, descubrieron elementos que modificaron por completo la dirección del caso. No era solo el manejo de las finanzas o las actitudes sospechosas. Lo que empezó a emerger era algo mucho más oscuro y peligroso de lo que cualquiera hubiera imaginado. El análisis de los dispositivos electrónicos de Luna, particularmente su computadora personal, reveló algo crucial: un rastreo digital que indicaba la presencia de programas espía instalados en su sistema. Luna, que siempre había sido tan rigurosa con la seguridad de su trabajo y su vida personal,
nunca sospechó que alguien hubiera invadido su privacidad de tal manera. Los rastros informáticos mostraban que Manolo, durante varios meses, había tenido acceso a los correos electrónicos de Luna y a su historial de navegación. Pero lo más aterrador era que él no solo había accedido a sus dispositivos, sino que había manipulado su información personal. Programas de monitoreo se habían instalado en su computadora sin que ella lo supiera, y su celular había sido intervenido de la misma manera. La sensación de invasión total era palpable, y lo peor era que Luna, en su confianza, nunca se había dado cuenta de que estaba siendo observada, de que sus movimientos, tanto en línea como en la vida real, estaban siendo controlados y documentados sin su consentimiento. El descubrimiento de los programas de espionaje fue un golpe de realidad para los detectives. Aquel que había jurado amor eterno a Luna no solo había jugado con su confianza emocional, sino que también había manipulado su entorno de manera estratégica y meticulosa. El control que Manolo ejercía sobre ella no era solo financiero, sino psicológico, creando una atmósfera de vigilancia constante que la mantenía bajo su dominio sin necesidad de palabras. Los detectives decidieron entonces expandir su investigación hacia los vínculos más oscuros de Manolo. La conexión con grupos criminales en Centroamérica, que inicialmente parecía una pista secundaria, cobró una relevancia alarmante. Los registros mostraron que Manolo estaba involucrado en actividades ilícitas mucho más graves de lo que se pensaba. Transacciones sospechosas, viajes a países con altos índices de criminalidad y contactos con individuos de dudosa reputación eran solo algunos de los hilos que comenzaban a desenmarañarse. Además, las cámaras de seguridad en las cercanías de la casa de Luna proporcionaron más detalles. Manolo, en su intento por ocultar sus huellas, había usado diversos medios de transporte para moverse por la ciudad. Cambiaba constantemente de coche, a menudo estacionando en lugares alejados de su propia ruta habitual. Pero lo que realmente sorprendió a los investigadores fue un video tomado en la madrugada del día en que Luna desapareció. En él se podía ver a Manolo entrando en el edificio de Luna con una expresión inusualmente tensa. No estaba solo. En sus manos llevaba un paquete que no pudo identificar en el momento. La sospecha de que Manolo había estado involucrado en algo mucho más siniestro se convirtió en una certeza casi inquebrantable. Las pruebas que comenzaban a acumularse eran claras y alarmantes. Manolo no solo había manipulado las emociones de Luna, sino que también había estado orquestando un plan mucho más grande, uno que implicaba a otras personas y actividades fuera del alcance de la policía. Cada nuevo hallazgo abría una puerta a más preguntas, pero lo que quedaba claro era que la desaparición de Luna no era el simple escape de una mujer que necesitaba tiempo para sí misma. Era la culminación de un control psicológico absoluto, de un juego de poder que había sido cuidadosamente planeado desde el principio. La sensación de que algo trágico estaba por ocurrir comenzaba a impregnar el aire. Los detectives sabían que cada segundo contaba. La vida de Luna, o lo que quedaba de ella, estaba cada vez más cerca de ser revelada. Sin embargo, lo que aún no sabían era cuán profundo llegaba la desesperación y el miedo que había ido construyendo Manolo en la mente de Luna. En su lucha por liberarse de su control, Luna había pagado el precio más alto de todos. La desaparición de Luna había dejado a todos en un estado de incertidumbre. Pero el día en que su cuerpo fue encontrado, las preguntas se convirtieron en certezas aterradoras. La policía, tras semanas de investigación, finalmente dio con una pista que los llevó a un rincón apartado de la costa, en una zona alejada de la ciudad. Allí, en un acantilado aislado, encontraron el cuerpo de Luna. El hallazgo fue devastador para quienes la conocían. Ya no había esperanza de encontrarla con vida. Solo quedaba el dolor de la pérdida y la sensación de que algo más complejo estaba ocurriendo. Las pruebas forenses confirmaron que Luna había fallecido trágicamente, pero los detalles exactos de su muerte no fueron revelados de inmediato. Sin embargo, los detectives pudieron establecer que, en los últimos momentos de su vida, Luna pareció estar intentando evadir una situación difícil.
Sus movimientos reflejaban una creciente urgencia, como si sintiera que algo estaba por suceder. El hallazgo fue devastador para quienes la conocían. Ya no había esperanza de encontrarla con vida, solo quedaba el dolor de la pérdida y la sensación de que algo más complejo estaba ocurriendo. Pero lo más aterrador de todo fue la evidencia de que él había estado observándola de cerca, incluso en los momentos previos a su muerte. Manolo, sin embargo, nunca mostró signos de arrepentimiento ni de miedo. A pesar de las pruebas en su contra, su actitud fue fría y calculadora. La policía lo interrogó de nuevo, esta vez con más presión, pero él se mantuvo firme en su versión. No hubo lágrimas, no hubo gritos, solo un silencio impenetrable que lo rodeaba. En sus respuestas no había remordimientos, ni en sus ojos un atisbo de culpa. Estaba claro que el hombre que alguna vez fue el prometido de Luna era ahora solo una sombra, un ser completamente distinto al que ella había amado. Lo que más aterraba a los detectives era la naturaleza fría de su comportamiento, como si todo lo que había ocurrido fuera solo una parte de un plan más grande, algo que no le costaba aceptar. La noticia del asesinato de Luna se esparció rápidamente, y el shock recorrió cada rincón de la ciudad. Nadie podía comprender cómo alguien como Manolo, un hombre que parecía tan cercano y comprensivo, podía estar involucrado en un crimen tan terrible. Pero las pruebas no mentían, y la tragedia de Luna se reveló por lo que realmente era, un resultado inevitable de años de manipulación, control y mentira. La verdad era indiscutible, y el destino de Luna había quedado marcado por el engaño y la desesperación. El juicio de Manolo Torres comenzó en enero de 2025, y con cada testimonio, la gravedad del crimen que había cometido se hacía más evidente. La sala estaba llena de personas que no podían creer la magnitud de la tragedia. La muerte de Luna Michi, una mujer inteligente, trabajadora y prometedora, había sacudido a todos, especialmente a aquellos que la conocían de cerca. Los detalles de su relación con Manolo fueron desvelados en el tribunal, y cada nuevo testimonio pintaba un cuadro aún más oscuro del hombre al que ella había amado. La acusación presentó pruebas irrefutables. Las transacciones financieras, los correos electrónicos interceptados, los programas de espionaje en los dispositivos de Luna y, por supuesto, las cámaras de seguridad que lo habían captado cerca de su casa en los momentos previos a su desaparición, fueron clave para demostrar la premeditación del crimen. Se expusieron los movimientos sospechosos de Manolo, su control sobre la vida de Luna y su manipulación de cada aspecto de su existencia. Todos los indicios apuntaban a un único culpable. La defensa intentó argumentar que Manolo no había tenido la intención de matar a Luna, que todo había sido un accidente. Sin embargo, las pruebas no daban lugar a dudas. En sus últimos correos, Luna había expresado sus temores sobre la relación con Manolo y había mostrado signos claros de querer escapar. Las últimas palabras de Luna, escritas a su amiga Samantha, revelaban sus intenciones de terminar con todo, de exponer a Manolo por lo que realmente era. Pero al parecer, sus esfuerzos por poner fin a su pesadilla no llegaron a tiempo. Durante el juicio, Samantha Price, la mejor amiga de Luna, fue una de las principales testigos. Su relato de los últimos días de Luna, de sus miedos y sus preocupaciones, hizo que la sala se llenara de una atmósfera de tristeza y desesperanza. Samantha reveló que Luna había comenzado a desconfiar profundamente de Manolo, pero también explicó cómo la manipulación psicológica de él había mantenido a Luna atrapada en una relación destructiva, aún sabiendo la verdad. Manolo, sentado en el banquillo de los acusados, permaneció impasible ante los testimonios, sin mostrar ningún signo de arrepentimiento. Su actitud fría y distante solo reafirmó la imagen de un hombre completamente ajeno a los sentimientos de los demás. A pesar de las pruebas y el relato desgarrador de Samantha, él nunca mostró un atisbo de remordimiento. Finalmente, el tribunal declaró a Manolo Torres culpable de asesinato y fraude. Fue condenado a cadena perpetua, sin posibilidad de apelación. La sentencia no trajo consuelo a quienes la escucharon, pues la vida de Luna había quedado irremediablemente truncada. En memoria de su amiga, Catherine Green fundó un organismo destinado a apoyar a mujeres en el ámbito tecnológico,
con la esperanza de evitar que otros sufran el mismo destino. La vida de Luna fue un recordatorio sombrío de los peligros del control y la manipulación emocional. Y aunque su historia llegó a su fin de forma trágica, su legado continuó vivo en aquellos que lucharon por la justicia en su nombre.